tal vez durante este periodo de tiempo, más o menos 100 años, podamos llegar a vivir esto que el Señor ha dispuesto para este tiempo. Dice la Escritura en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y en primera de Corintios 15, que también habla de esto, pero vamos a leer Tesalonicenses, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el Señor nos está dando un misterio acerca de quiénes son los que se van en esta primera resurrección. ¿Quiénes son los que se van en este primer tiempo, en este primer arrebatamiento? ¿Por qué? Porque, y precisamente ahí es donde vemos muchas veces la confusión de la iglesia, en que si usted tal vez le pregunta hoy a una ovejita, en el rapto van a llegar y van a resucitar todos los muertos, y se imaginan que son hasta los muertos antes de Cristo, y en realidad no es así. Aquí nos está especificando la palabra que son los muertos en Cristo. Eso quiere decir que son los muertos desde Cristo, desde la etapa de Cristo de la gracia hasta nuestros días, aquellos que hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, son los primeros en ser levantados, son los primeros en los que van a ver esto. Y luego los que quedemos viviendo, como dice la Escritura, los que estemos viviendo y seamos de Cristo, entonces también seremos arrebatados luego de que los muertos resuciten. Esto es una gran esperanza para las personas, primero, que han perdido familiares en Cristo, y segundo, para que puedan comprender cuál es la envergadura de esta palabra y quiénes, de qué periodo hasta qué periodo son los primeros, por decirlo de alguna manera, de esta cochada, de este primer inicio, ¿no? Luego, en Primera de Corintios 15, que les comentaba, del 51 al 52, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, así, hermano, lo primero que nosotros vemos de lo que estamos esperando en este tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que este es un mensaje que ya hoy muy poco se predica, se ha dejado de lado en muchas iglesias, en muchas partes, pero creo que es el momento ideal, el momento dado por el Señor para volver a tomar ese mensaje como un centro, como un estandarte, como algo que genera estructura a la iglesia, porque finalmente este es el objetivo de la iglesia. Si me explico, de las primicias. Esto es lo que verdaderamente estamos esperando aquellos que nos decimos hijos de Dios en estos días, aquellos que nos llamamos cristianos. Es lo primero que estamos esperando. Y por eso tenemos que traer a la conciencia de las personas esto que hoy vemos. Por supuesto, nosotros debemos comprender que para esto existen unas condiciones, que no todo el que dice Señor, Señor, me explico, Señor, Señor, en tu nombre
eché fuera demonios, profeticé. No, 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 no. No es para todos. Hay que comprender cuáles son las condiciones de esta iglesia que se va. Y eso lo vamos a ver al final. Luego de esto, ahora nos encontramos en el periodo, en este momento, por supuesto, estamos en el periodo de 2000 años, que se conoce como la época de la iglesia, la época del cuerpo de Cristo. El primer evento por suceder es este arrebatamiento, que es desde Pentecostés hasta nuestros días, es decir, 2000 años. Aquí hay un misterio con respecto a la fiesta de Pentecostés. Cuando leemos las Escrituras y leemos la fiesta de Pentecostés, y por favor usted lo puede buscar, se dice que duraron 2 días, la fiesta y el derramamiento de ese espíritu se produjo en este periodo de tiempo. Si nosotros traemos la escala de 1000 años es como un día para el Señor y un día como 1000 años, 2 días se refieren a 2000 años, puede referirse a 2000 años según la Escritura, que es más o menos el tiempo en el que estamos ahora. Ahora me dirán, pero estamos en el 2020, ¿qué pasó con esos 20 años? Todos conocemos a través del estudio de los tiempos y de la historia que cuando se hizo el cambio de calendario se perdieron unos años en el cambio. Y por eso nosotros ahora podemos estar en el 2020, que son 20 años, un poco más de los 2000 años, pero aproximadamente se estudia que ese cambio de calendario puede hacer referencia a 30 años de diferencia entre uno y otro. Teniendo en cuenta esto, quiere decir que estamos muy a las puertas, porque se puede suscitar de aquí a los próximos 10, 20 años más o menos el acontecimiento pues, de este evento como tal. Es solo para los que estamos en Cristo, por supuesto, está escrito en Hechos. Aquí no se van los santos antes de Jesús, es decir, los que cumplieron la ley, los que fueron escogidos por Dios para hacer de pronto alguna cuestión, alguna obra, ellos están durmiendo en el seno de Abraham como lo establece la Escritura. Ahora, o sea que desde Adán hasta la cruz de Cristo son los santos de antes de Jesús, lo que se puede considerar como dentro de alguna cosa las personas que vivieron para Dios, por y para Dios durante esa época. Ellos van a resucitar hasta después de la segunda venida de Cristo. Que hay que tener en cuenta eso. Así es que luego de esto viene, después de este arrebatamiento, viene el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, del 24 al 27, en donde se habla del periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Dice la Escritura, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos, está hablando de Jesús, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando ya después de lo que viene después de Cristo, de los gentiles, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la parte que habla de las 70 semanas, de Daniel, y entonces después de esto lo que viene es el tema de la tribulación en esta semana, y bueno, se verán entonces otras señales. Se abren los sellos, se tocan las trompetas, y cada uno de estos elementos, se derraman las copas, cada uno de estos elementos tiene sus propias señales dentro de esta semana. Cuando yo les hablaba la primera vez al principio de lo que se establecía en Mateo 24, antes de que la iglesia fuera llevada, existe una tribulación para la iglesia. Y esto también lo vamos a corroborar ahorita. Existe una tribulación para la iglesia antes del arrebatamiento, y después del arrebatamiento vienen estos hechos de las 70 semanas de Daniel en la gran tribulación, que vivirá el que se quede todavía aquí después de ese arrebatamiento. Así es que nosotros podemos ver y confirmar que luego de esto se establece, después del arrebatamiento viene la gran tribulación, y después de esto viene el reino milenial. Ahora, el reino milenial lo encontramos a la luz del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, y también, por supuesto, luego lo encontramos en el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos a Zacarías 14, del 5 al 21, dice la Escritura: y huiremos al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiremos de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos y de los mulos, de los camellos y de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová.
Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y conocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Miren, cuando aquí la escritura se refiere, ya después de todo este acontecer, y por eso se lo leí completo para que pueda tener el orden cronológico, pero después de todo este acontecer habla de que todos los pueblos y las naciones tendrán que subir a Jerusalén a celebrar el tabernáculo. Cuando nosotros entendemos las 7 fiestas del Señor y comprendemos que las fiestas marcan los tiempos de las temporadas, las fiestas marcan la vida de Jesús en alguna de sus temporadas, nos podemos enfocar entonces que si ya pasó Pentecostés, la fiesta que le sigue, Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, la fiesta que le sigue es la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas se refiere al arrebatamiento de la iglesia como tal. Y después de la fiesta de trompetas viene la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, que es Sukkot, es donde se considera que el Mesías tabernaculó con la humanidad. Y aquí vienen los 1000 años de Jesús reinando sobre la tierra. Y eso está escondido dentro de las escrituras del Antiguo Testamento y, por supuesto, después corroborado en las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso me permití leerles todo lo que dice Zacarías. Ahora, cuando venga la segunda venida de Cristo en la fiesta de Sukkot o tabernáculos, en esa fiesta Él queda dentro de la tierra por 1000 años, gobernando. ¿Con quiénes? Con los que regresó en ese momento. Dice la Escritura en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí verdaderamente estamos viendo que cuando venga el ángel, ata a Satanás, lo envía por 1000 años a estar atado, si me explico, lo encadena por 1000 años, lo arroja en el abismo y lo encierra por esos 1000 años, entonces es cuando Jesús empieza a reinar por esos 1000 años aquí en la tierra. Pero fíjese, él también ve unas almas, esas almas que ve el que está escribiendo el libro, Juan, esas almas que ve estaban decapitadas. De aquí es donde se dice, se ha estudiado, que las personas que no se vayan en el primer rapto, en el arrebatamiento, quedan sobre los días de la tierra de la tribulación y la gran tribulación, y estas personas que estén en la tribulación serán decapitadas. Recuerden que cuando se arrebate la iglesia, se van con ella las charras que nos dejaron, que es el Espíritu Santo. En ese momento, creer y seguir va a ser muy difícil. ¿Por qué? Solamente los que hayan tenido un conocimiento previo, pero no hayan querido aceptarlo con seriedad, son los que van a conocer qué es lo que está pasando, si es caso, porque hay muchísimos en la iglesia que aún hoy no entienden los tiempos y están perdidos en el tema de los tiempos. Y si no entienden los tiempos, tampoco van a poder ubicarse muy bien cuando pase todo lo que deba pasar. Sin embargo, habrá algunos que podrán ubicarse. Esos, sin Espíritu Santo ya,
que decidan creerle a Dios y no dejarse marcar por la bestia, ni en la frente, ni en las manos, ni en la mano derecha, como está escrito en la palabra, esos, entonces, en ese tiempo van a ser decapitados. Pero luego los ven en el reino milenial con Jesucristo. ¿Sí me explico? Así es que por eso es que se entienden que hay varias etapas donde las personas van a tener, digamos, la oportunidad de arrepentirse, aunque en realidad un grueso es en este momento para la iglesia y el otro grueso es para el pueblo de Cristo, los judíos, entendiéndose el pueblo primitivo, los judíos, ¿no? Y sigue diciendo esa escritura, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieren 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así es que luego de este reino milenial, en este reino milenial, que recuerden, cuando ya Él regresa, después de la tribulación, regresa también, que dice la Escritura, regresó por 144,000, 12,000 de cada una de sus tribus, de las tribus de Israel. Así es que por eso se considera que esta segunda gran venida es en realidad por los suyos, por el pueblo judío como tal. Y luego de esto, entonces lo que viene es el juicio del gran trono blanco. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto en Apocalipsis 20, del 11 al 15? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí ya el juicio es por obras, ¿sí me explico? En ese juicio nosotros, la iglesia, no está. Todavía hay gente confundida con esto. Todavía uno escucha decir que todos vamos a ser juzgados en el día del juicio final. Y eso no es cierto, no está acorde con la Escritura ni está en los tiempos cronológicamente hablando de lo que va a suceder cada uno. De hecho, aquí nos hablan de los muertos. Entonces dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese. El otro día cuando hablábamos de las 7 iglesias, que cada uno tenía que dar una palabra de alguna de las iglesias. Al final de cada una de esas palabras para la iglesia, siempre hay una frase que dice, al que venciere. Y en cada una de esas iglesias, al que venciere, les he entregado algo.
hay una que dice, y le será entregada autoridad sobre las naciones. Eso quiere decir que esa es la iglesia, que en el reino milenial entra a juzgar sobre las naciones, como está escrito, de la mano con nuestro amado Señor Jesucristo, porque serán entregadas autoridad sobre esas naciones. Ahora bien, en realidad este juicio del gran trono blanco no es para la iglesia. En realidad este juicio del gran trono blanco es para los que están muertos y que son botados de las diferentes partes donde se encuentran. Entonces, el mar botará sus muertos, el Hades botará sus muertos. Si me explico, la misma muerte entregará. Ellos entregarán a sus muertos. Estas regiones entregarán a sus muertos. Y entonces, según sus obras, cada uno será juzgado, me explico, por Dios, según sus obras. Y el que no se halle en el libro de la vida, entonces el que participará de la segunda muerte, de lo que se conoce como la segunda muerte. Por eso dice, no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Así es que en este juicio no hay gracia ni misericordia. En este juicio, los que les toque este juicio no tendrán ni gracia ni misericordia. Ya es por lo que está escrito y la sentencia ya está dada. Y como ya fueron sacados diferentes de los escogidos en las diferentes etapas, y aquí solamente queda el juicio. Por eso dice la palabra que cuando uno vuelve a pecar, lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio, más nada, si me explico. Ahora bien, ¿quiénes estarán aquí? ¿Delante de quién será juzgado esto? En 1 Corintios 6, del 1 al 3, hay una parte de la Biblia que dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quién dice? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice la Escritura, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, es más, hay una falsa doctrina dentro de la iglesia en estos días de que nosotros no tenemos autoridad para juzgar. Y aquí en la Escritura estamos viendo claramente que en realidad sí nos ha sido entregado a los santos autoridad para juzgar. Ahora bien, uno tiene que saber qué es lo que puede juzgar. Uno puede juzgar en este momento de la vida situaciones, hechos, pero uno no puede juzgar quién será condenado y quién no será condenado, porque eso no lo sabemos nosotros. Es decir, yo puedo juzgar, por ejemplo, si veo que un hermano está cometiendo un pecado de adulterio, yo puedo juzgar ese acto. Puedo decir, eso es una barbaridad, está mal, es pecado, esa persona va a tener repercusiones, esa persona verdaderamente va a vivir consecuencias de sus actos. Yo puedo juzgar en ese ámbito. Ahora, yo no puedo decir si finalmente esa persona va a ir al cielo o al infierno, porque solo Dios sabe si se va a arrepentir o no se va a arrepentir de su pecado. Mientras estemos respirando en esta vida, tenemos opción de arrepentimiento. Entonces, no podremos decir efectivamente si esa persona podrá ser o no ser condenada o no. Así es que yo solamente sé que puedo juzgar sobre las cosas de esta vida, como dice la Escritura. ¿Sí me explico? Ahora bien, no hay condenación para los que estamos en Cristo, dice Romanos
8 del 1 al 9. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero los que estamos en Cristo, y efectivamente lo resalta el resto de la Escritura, los que estamos en Cristo jamás podemos vivir conforme a la carne. Necesariamente tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y necesariamente los que estamos en Cristo tenemos que tener el Espíritu de Cristo. No es que un día lo tengo y otro día no. No es que un día vivo con Él y otro día no. No es que un día estoy lejos de Él y al otro día no. Eso no puede ser. O eres de Cristo y estás en Cristo y tienes el Espíritu de Cristo o no. Si me explico. Y dependiendo de si lo tienes o no, es como vas a poder vivir o conforme a la carne o conforme al Espíritu. Si no lo tienes, no hay formas que vivas conforme al Espíritu. No hay tal cosa como un impío viviendo conforme al Espíritu. Eso no existe, si me explico. Por más buenas obras que trate de hacer, por eso es que dice, es que las obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque es que no hay forma de que un impío que no tiene el Espíritu pueda vivir conforme al Espíritu, no existe. Solo el que tiene el Espíritu puede vivir conforme al Espíritu, como está escrito aquí, si me explico. Así es que, y esos son los que no tenemos condenación. Esos son los que estamos en Cristo y no tenemos condenación. Esto es tan explícito en la Escritura que si usted lee Romanos 6, se va a dar cuenta de que nosotros, si ya somos libres de la esclavitud del pecado y hemos sido libres de la esclavitud del pecado, ¿cómo vamos a morar en él? Por eso hoy la doctrina que establece que usted sigue siendo un pecador está equivocado. Usted fue un pecador. Y cuando recibió a Cristo Jesús y se bautizó con él, se bautizó para unirse en la muerte y en la sepultura con Cristo Jesús. Es decir, usted iba a morir a su carne y se iba a sepultar con él para que el mismo poder que lo resucitó a él, entonces nos entregue una vida nueva. Y en esa vida nueva no se puede seguir diciendo que nosotros seguimos siendo esclavos del pecado y que no podemos dejar de pecar. Sería incongruente, porque si hemos sido libres del pecado, ¿cómo es que no podemos vivir sin el pecado? Y por eso dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Sobreabundará el pecado para que la gracia entonces sobreabunde? En ninguna manera, responde el autor. En ninguna manera. Si me explico. Léalo en Romanos 6, para que usted se dé cuenta de que no podemos seguir enseñando que tranquilo, el que reza y peca empata, porque entonces no tenemos ninguna diferencia con la Iglesia Católica. Ninguna. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? También creer que pecan todos los días, van, se confiesan, toman la comunión, Dios los perdona y vuelve y otra vez el juego. A la semana siguiente ya pecaron otra vez se confiesan, otra vez toman la comunión y otra vez son libres y así.
Nosotros no podemos estar en esas. Entonces, o somos libres del pecado o no lo somos. Defina usted qué le dice el Señor. ¿Es usted libre del pecado o no? Y si es libre del pecado, entonces ¿cómo puede decir que tiene que seguir viviendo en él? Que no hay forma de vivir libre del pecado. No, no puede ser. Nosotros podemos vivir libres del pecado. Tenemos la capacidad de adoptar la voluntad de Dios. Si no tuviésemos el Espíritu Santo y no tuviésemos el Espíritu de Cristo, no tendríamos la capacidad de alinearnos a la voluntad de Dios. No podríamos, porque seríamos esclavos de la carne. Pero esa es la buena noticia del mundo. Esa es la buena noticia, esas son las buenas nuevas. Hemos sido liberados del pecado. No estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No tenemos por qué entregar más nuestros cuerpos al pecado, porque hemos recibido una vida nueva. Porque verdaderamente tenemos la capacidad de alinearnos a la voluntad de Dios nuevamente, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a vivir conforme al Espíritu, como lo dice la Escritura. ¿O usted cree que Dios, si supiese que nosotros no teníamos la capacidad de vivir conforme al Espíritu y conforme una vida de santidad, nos lo repetiría tan reiterada e insistentemente en la Biblia si supiera que nosotros no tenemos la forma como verdaderamente vivir en esa libertad para poder ser santos y seguirlo a él? No, él ni siquiera ¿para qué nos lo diría? Si no tenemos la capacidad de hacerlo, porque somos esclavos del pecado. Hay mucha gente hoy dentro de la iglesia que se considera esclava del pecado y que considera que siguen teniendo una condición de pecadores. No han entendido la redención de Cristo. Porque en la redención de Cristo no hay espacio para seguir pecando. Es más, en la primera venida Él vino por pecadores, pero en la segunda venida viene por la iglesia sin arruga y sin mancha. Viene por una iglesia llena de santos, de gente santificada, de gente que ha crecido en su vida hasta lograr la estatura del varón perfecto. Y por eso dice la Escritura, el que inició la buena obra la terminará, la perfeccionará. ¿Sí me explico? Porque esa es verdaderamente la idea de todo esto, que nosotros podamos recibir una vida sin pecado. Porque cada vez que se comete un pecado, la ley se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros seguimos en la condición de pecadores, vamos a seguir en la condición de muerte. Y no puede ser. Él que dijo cuando le preguntaron que qué había venido a hacer, él dijo, vine a dar vida y vida en abundancia. Son dos cosas completamente diferentes. Aquí no hay grises. O uno está de un lado o está del otro. O estás en vida o estás en muerte. O eres del espíritu o eres de la carne. Y esta es la condición para poder decir que entonces no tenemos ninguna condenación los que estamos en Cristo. Sino entonces la doctrina de la hipergracia que anda por ahí rondando y que tanto daño ha hecho a la iglesia de Cristo, hoy se cumpliría. Porque la doctrina de la hipergracia lo que dice es que una vez tú recibiste tu salvación, aunque tú continúes pecando como Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, aunque tú continúes pecando, Él sabía que ibas a pecar en ese futuro, por ende ya Él borró ese pecado desde antes de que lo cometieras. Así que cuando lo cometas ya estás libre. Imagínense la locura. Entonces no tendríamos nosotros que cuidarnos del pecado para nada. No tendríamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No estaríamos sujetos a poder ser borrados del libro de la vida. Y en algún momento en la Escritura se dice, por favor, Señor, no me borres del libro de la vida. ¿Sí me explico? Así es que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta hoy en día, porque después de esto, mis hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que reenrutar la enseñanza de la iglesia y tenemos que dejar de predicar tanta
bendición que no se cumplió, como escuchaba por ahí el otro día. ¿Dónde están los que predijeron para este año las millones de bendiciones? ¿Dónde están que no los escucho? ¿De verdad? ¿Dónde están toda esa cantidad de profecías falsas? ¿Sí me explico? Y vamos a caer en algo que no es. Nosotros necesitamos reenrutar la enseñanza de la iglesia para abrir los ojos, porque lo que necesitamos es que la mayor cantidad de personas logren la salvación. Ahora bien, este juicio final será conforme a las obras de cada cual, como en cualquier juicio será juzgado el pecado. Esto, ¿qué quiere decir? Mire usted, cuando un delinque, valga la redundancia, cuando alguien comete un homicidio, alguien mató a alguien, y se va donde el juez para que el juez sentencie cuál va a ser la consecuencia de ese homicidio, la persona que está siendo juzgada no puede decir, mire, pero es que yo tengo 40 años y durante 39.6 años de mi vida fui alguien maravilloso. No hice absolutamente nada malo. Es que ni siquiera me volé un semáforo. No tengo un parte por mal manejo. Pero lo único que me equivoqué fue que ahora, en un momento de ira, a los 40 años, maté a alguien. Dígame usted, los 39.5 años de buen comportamiento que esa persona tuvo, ¿será que lo eximen de la consecuencia de la sentencia que va a tener por haber cometido un solo acto mal en su vida? No lo eximen, ni siquiera puede nombrar eso. Es más, no puede ser ningún tipo de argumento para eximirlo de la sentencia por ser un homicida, por una sola vez en su vida haber matado a alguien. De la misma manera, en lo espiritual, en ese juicio del gran trono blanco, las cosas buenas, entre comillas, que haya hecho el ser humano no serán juzgadas. En realidad será juzgado el pecado de ese humano, el pecado de esa persona, en ese juicio del gran trono blanco. Y entonces vendrá sobre él todo el peso de la sentencia del Señor, porque ya la sentencia fue dada, es decir, ya la ley estaba dada. Ay, pero no estamos bajo la ley, ¿sí? Estamos bajo el periodo de la gracia, pero es que eso lo que quiere decir es que ahora la ley subió de estándar, porque en el periodo de la gracia la ley está grabada en nuestro corazón, ya no es en tablas, ya no es en piedra, ahora es en nuestro corazón. Y si antes cometías adulterio en el acto de adulterar, ahora de cierto digo que tan solo con que miráis a una mujer con ojos de codicia ya habrás cometido adulterio. O de cierto digo con que tan solo digas fatuo o necio a un hermano, ya eres un homicida. La ley, el estándar de la ley subió, no es que la quitaron, es que subió. Y por eso dentro del Nuevo Testamento está: mientras esté el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Sí me explico? Porque estamos bajo esta ley. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, pero igual tenemos mandamientos que cumplir y por los que vivir. Si no fuera así, entonces por supuesto podríamos borrar todos los versículos que hablan de las obras de la carne. Todos y cada uno de ellos. Y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en eso radica precisamente la ley del juicio, si me doy a entender. Así es que tenemos que tener muy en cuenta este juicio, que es lo que lo que se va a juzgar en ese momento y cómo se va a juzgar a la humanidad. Ahora, ¿todos los castigos serán iguales? No, la respuesta es no. Los castigos no son iguales. ¿Dónde se sustenta esto en las Escrituras? Mateo 11, del 20 al 24. Dice la palabra de Dios: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y también está escrito en Marcos 12:38. Y dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Hermanos, y aquí hago un paréntesis, yo he visto pastores pelearse en un evento por las primeras bancas del evento. O sea, los he visto pelearse. ¡Qué vergüenza! Yo me siento atrás y si me pasan para adelante, gloria al Señor. Y si no, me quedo atrás. ¿Cuál es el problema? Sí me explico. Pero esto habla de la condición del corazón, del, somos más, somos... Mire, yo aquí he escuchado el nivel de orgullo pastoral y del apostolado más bárbaro, yo no sé, o sea, me parece increíble las cosas que he escuchado. Hay veces que ya no saben ni cómo llamarse. Eminencias, sabios, excelentísimos, por favor, es hora de la mayor humildad. Recuerden que cuando los discípulos de Jesús estaban peleando por quién iba a ser el primero en el reino y por quién se iba a sentar al lado de él, dijo, primero, eso no me corresponde a mí porque yo no soy quien ordeno eso, esto lo estoy parafraseando. Y segundo, el que quiera ser el más grande en el reino es el primero que tiene que servir, el primero que se tiene que humillar, es el más bajito. Aquí es una lucha de la carne por ver quién es más que el otro y ver a quién miran por debajo del hombro, que es increíble. Y estamos en tiempos para llamar la atención con respecto a esto. Porque si no, hermanos, si no llamamos la atención con respecto a esto, vamos a ver gran parte del liderazgo quedarse. Gran parte. Y eso es triste. Porque efectivamente han sido personas llamadas, sino que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Así es que sigue diciendo la Escritura. Y las primeras sillas de las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es decir, estas personas, por eso yo le digo a la gente que ha sido abusada muchas veces en las iglesias y por los pastores, tranquilos, ustedes no se imaginan lo que les viene. No se alcanza, no porque uno se los desee, yo no le deseo eso a nadie, ni a mi peor enemigo de los enemigos que ni lo conozco. No les deseo ese castigo a nadie, pero les vendrá. Les vendrá porque la Escritura lo dice. Estos recibirán mayor condenación. Y Dios no es hijo de hombre para mentir y mucho menos para arrepentirse. Y si en algo yo creo, es en la palabra del Señor, que se cumplirá de principio a fin, sin cambiarle una letra ni una coma, si me voy a entender. Así es que es tremendo ver lo que dice la Escritura, porque hay diferenciación en los castigos, hay diferenciación. Y de hecho, cuando uno ve los testimonios, que ya eso sí está en el juicio y en su propio discernimiento, pero cuando uno ve los testimonios de las personas que han muerto en la vida y han por alguna manera regresado, han resucitado, Dios los ha devuelto, y escucha lo que ellos han visto y han podido experimentar el infierno, todos hablan de diferentes castigos en el infierno.
No hablan ni siquiera de una sola región en el infierno, sino que el infierno tiene como diferentes compartimientos y diferentes tipos de castigo. Y aquí en la escritura está establecido que hay diferenciación de castigos. Así es que esto es muy importante. Mire usted. ¿Y qué pasa con las personas que nunca han escuchado hablar de Jesús? ¿Qué pasa con las personas? Porque esa es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros, y unas personas responden una cosa, otros pastores responden otra, hay diferentes doctrinas. Pues yo me remito a lo que está escrito en la Biblia para resolver la incógnita. Y dice Romanos 2, del 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, santo Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, y esto es Romanos, el Nuevo Testamento, amados hermanos y hermanas. O sea, no son justos los oidores de la ley. ¿Sabe cuánta gente tenemos escuchando hoy en las iglesias? Todo lo que tienen que hacer, la ley del Señor, los mandamientos del Señor, pero a la hora de ver sus vidas no hacen lo que escuchan o tampoco hacen lo que predican. En el caso del liderazgo, son innumerables delante del Señor, lastimosamente. Y no es sino los hacedores de la ley los que serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que como la ley está grabada en nuestros corazones, de hecho, cuando el ser humano nace, inclusive sus propios razonamientos, aunque no sea de Jesús, le dictan qué está mal y qué está bien. Por eso es que usted escucha a una persona que es un impío decir que matar es malo. ¿De dónde viene que matar es malo? Pues de los mandamientos del Señor. Ahora bien, ¿él conoce los mandamientos? No. ¿Conoce a Dios? No. ¿Conoce la ley? No. Pero hay algo en su razonamiento, hay algo escrito en su conciencia, en su corazón, que le dice que matar está malo. Entonces, hay personas que han muerto sin Cristo y sin el Evangelio, pero serán juzgados por eso que traían escritos y su manera de ejercer esa ley escrita en sus corazones. Ahora, hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios de una manera u otra, y aquellos que no han tenido esa oportunidad. Para aquellos que escucharon la palabra, serán juzgados conforme a todo lo que saben y han escuchado y han leído. Por eso, para los que sabemos, los golpes son más fuertes que para los que no saben. Y por eso, para los que vieron, como los que vieron milagros en Capernaum, los que vieron este tipo de cosas, el castigo y la condenación es más fuerte que para los que no vieron. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demandará. Como más se le demandará, la exigencia sube. Entonces, no es lo mismo como son juzgadas las personas que no conocen o conocen poquito en su ignorancia, que las personas que hemos tenido la oportunidad de profundizar en las Escrituras. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarnos milimétricamente del pecado. Los primeros que tenemos que verdaderamente escudriñar nuestros corazones somos nosotros, porque los golpes para los que más hemos tenido serán más fuertes. ¿Sí me explico? Así es que hay que traer eso a conciencia en esta época.
es muy importante. Luego de esto viene la eternidad en la Nueva Jerusalén. Juan 5 habla de dos tipos de resurrecciones y habrán dos tipos de resurrecciones. Lo puede leer en Juan 5. La primera es la resurrección de los muertos desde Pentecostés hasta ahora, y la otra es desde todos los del Antiguo Testamento hasta la cruz del Calvario. Ahora, en estos dos tipos de resurrecciones hay una resurrección que es para vida eterna y hay otra resurrección que es para condenación eterna. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la resurrección del arrebatamiento, cuando los muertos resucitan primero, esa resurrección es para vida eterna. Pero la resurrección después del reino milenial, cuando el Hades, la muerte, el mar botan a sus muertos, esa resurrección es para condenación. Entonces son dos tipos de resurrecciones diferentes y están así descritos en Juan. Fíjense lo que dice Juan 5, 25, 29. Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, nos está hablando de dos tipos de resurrecciones diferentes. Y eso nosotros tenemos que poder enseñarlo así. El juicio del gran trono blanco después del milenio en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que después del milenio vendrá este juicio donde el infierno entregará a los muertos para ser juzgados, o sea, la gente que murió sin Cristo. Este es el momento en el que salen del infierno para ser juzgados, y es aquí en el que tienen esa resurrección para condenación. Ahora, el juicio es del Hijo de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice la Escritura. Ahora bien, en este momento de la historia estamos situados en este versículo. Y es muy importante porque aquí precisamente quería llegar en esta prédica. ¿Dónde estamos entonces ahora nosotros situados en este momento de pandemia, en este momento de coronavirus, en este momento de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que hoy tembló en Colombia, que hoy hicieron erupción sin número de volcanes alrededor de todo el cinturón de fuego, que hoy hubo temblores en todo alrededor de todo el cinturón de fuego del Pacífico, que las langostas se están arrasando con África en estos tiempos, que ayer escuché que los incendios de Chernóbil, de la catástrofe, se están acercando al reactor más peligroso, y que si el reactor vuelve a encenderse en fuego podría ser una catástrofe mundial. ¿En dónde estamos situados en este momento? Acompáñenme a Hebreos 12, 25 al 28. Dice la Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió, ¿recuerdan cuando le hablé de la palabra conmover al principio? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, o aún una vez, dependiendo de la versión que lea. Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Escuchen, mis hermanos, la palabra conmover significa perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios en este tiempo está conmoviendo la tierra y muy pronto también veremos la conmoción de los cielos, porque escrito está. Y Dios en este momento está estremeciendo y está conmoviendo la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se conmueve algo, eso se conmueve para probarlo. ¿Y por qué quiere probarlo? Para ver si permanece. Por eso el mensaje a todas las iglesias termina diciendo al que venciere, o sea, al que prevalezca. Y en otro pasaje bíblico establece, el que persevera hasta el fin, en Mateo, este será salvo. Este será salvo. Entonces es necesario ese estremecimiento que estamos viviendo hoy en día de la tierra para poner a prueba primeramente a quién, a la iglesia, al cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos próximos. El primer acontecimiento que estamos esperando es el arrebatamiento. ¿Con quién tiene que ver? Con la iglesia. ¿A quién tiene que expulgar? A la iglesia. ¿A quién primeramente tiene que probar? A la iglesia. Porque de allí es donde viene el primer nuevo acontecimiento grande con el que se terminará esta dispensación. Si me voy a entender. Entonces, nosotros debemos comprender que este es un tiempo permitido por Dios. Este es un tiempo traído por Dios a la humanidad, permitido, y es necesario que pase. Yo me asombro todavía cuando escucho dentro de los mensajes, hermano, usted no se preocupe porque todos la tenemos ya comprada, y aquí Dios nos va a salvar a todos y todos. O sea, por favor, estamos en un momento para enseñar de la prueba y de cómo salir aprobados de esa prueba. No estamos en un momento para decirle a la gente, tranquilo, duérmete en tus laureles, sigue viviendo tu vida como la traías viviendo hasta ahora, que necesita muchísimos cambios, y no te preocupes, que Dios te va a salvar. No, hermanos, no es así. No es así, por eso es necesario hoy hablar de estos temas y tenemos que reenrutar a la iglesia al arrepentimiento genuino. Ahora, esta conmoción trae un grado de inseguridad e incertidumbre. Cuando usted conmueve algo, lo que lo hace es inseguro, incierto, porque eso que está siendo conmovido no se sabe si se va a caer o va a aguantar o no. Me explico. Y eso es como nos sentimos muchas veces hoy en día, y sobre todo las personas que no comprenden cuál es el objetivo de todo esto. Se sienten inseguras, se sienten tímidas, se sienten delante de Dios como que desubicadas, no saben dónde están paradas, qué está pasando, ni por qué está pasando. Y entonces nada más apelan es a, ay Dios mío, o sea, que esto se acabe. Esto se acabe, si esto forma parte de la visión de Dios. Dios va a conmover los cielos y la tierra. Esto es parte de la visión de Dios, no es que se acabe. Es, Señor, ayúdame a salir de esto aprobado, aprobada. O sea, Señor, ayúdame verdaderamente para poder salir de esto como tengo que salir. Así es que, fíjese lo que establece la Escritura, que quién es el que verdaderamente prevalece después de este sacudimiento. Y ya estoy terminando. Pero ¿quién es el que prevalece después de esto? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 7, del 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra ella. O sea, va a golpear contra la casa. ¿Contra la casa hecha por quién? Hecha por los hijos de Dios. No es por los impíos. A esto se está refiriendo la gente que construyó como tenía que construir. Entonces, esto es necesario y bien, si me explico. Pero dice la Escritura, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, después de este sacudimiento, se sabe quién prevalece. ¿Y quién prevalece? El que construyó sobre la roca. ¿Y quién construyó sobre la roca? El que escuchó esta palabra y la hizo. El que hace esta palabra, ese es el que construye sobre la roca. Y si construye sobre la roca, puede venir mi hermano, lo que sea, que esa casa no se cae. Por eso en este momento estamos viendo una separación entre el trigo y la cizaña. Por eso en este momento profético estamos viendo un sacudimiento a la iglesia. Y en este momento vamos a ver quién prevalece y quién no prevalece, y quién verdaderamente estaba construido sobre la roca y quién no. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esas iglesias que se han dedicado a poner el soporte y a construir en base de una cantidad de profecías falsas sobre una cantidad de bendiciones de la casa, del carro, del millonario, del avión, de que ya te viene, de que tú eres, de que te va a entregar, de que y yo creo en un Dios que prospera, pero por favor, uno no puede construir una iglesia en base a eso. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia no está construida verdaderamente bajo la roca. Esas personas estarán solo por el beneficio que les están prometiendo dentro de la iglesia, que usted le va y le ve las vidas y no hay transformación alguna en esas personas. Entonces, si no son hacedores de la palabra, el día que venga y los toque a la puerta del coronavirus y se le muera un familiar, ¿será que van a permanecer? Es mi pregunta. ¿Será que cuando no vean esas promesas cumplidas, van a prevalecer? Es mi pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura es clara cuando dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Así es que si están cimentadas bajo la falsa profecía de los beneficios y solo los beneficios y las bendiciones sin condiciones, porque no les enseñan que cada una de esas promesas es real y genuina, pero tiene unas condiciones para que se pueda materializar en la vida de cada cual. Y si no se enseña eso, ¿usted cree que esa casa está siendo construida sobre la roca? Esas son casas que se desmoronan facilito. Por eso, cuando yo empecé a hablar esto y las profecías de este año, antes de que pasara todo esto, muchísima gente me tildó de falta de fe. De no, hermana, usted, no, ahora tenemos que ser la iglesia más que nunca y tenemos que hacer más servicios. Antes de que cerraran las iglesias, dije, miren, con preocupación noto que vamos a tener que disipar las reuniones dentro de las iglesias. Pues bueno, ¿para qué fue eso? Se levantó toda la iglesia. Se levantó toda la iglesia. Y ¿saben qué? Dios se los hizo a fuerza, que es más triste porque los humilló. Porque primero mandó la revelación, no la creyeron, entonces viene la enseñanza por tribulación, por humillación. ¿Me explico? Y cerró las iglesias a fuerza. Yo no estoy hablando de uno o dos, de todo el globo terráqueo, de todos. Ahora bien,
¿Quiénes son las que prevalecen? ¿Serán que los que prevalecen son los que dieron esa doctrina real de arrepentimiento, de vamos a hacer la palabra? Esas personas en su casa, fuera de su casa, en las cuevas, debajo de un puente, debajo de las piedras, donde estén, serán hijos de Dios. Estén dentro de las cuatro paredes o no, no se volarán los principios y los mandamientos bíblicos. Pero si no, entonces tenemos un problema. Tendríamos un problema serio. Y eso es lo que se va a medir en este tiempo con todo esto. Así es que, mis hermanos, miren, yo hoy le exhorto con amor, porque mi mayor anhelo es ver a la iglesia, que Dios me dé la oportunidad de ver a la iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha, en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo les exhorto a que verdaderamente entremos a profundizar, que sea un tiempo de tanta reflexión de qué es lo que hemos hecho con las ovejas, con las iglesias, con lo que el Señor nos ha entregado, de cómo está esa iglesia, de cómo están esas ovejas. Esas ovejas si tienen la capacidad verdaderamente de trascender a todo lo que está sucediendo, están preparadas para este último tiempo, saben cuál es el objetivo, el orden de lo que viene, lo que va a hacer Dios y lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. O sencillamente se ha construido en gran parte sobre la arena. Porque de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Mis hermanos, el juicio empieza por casa. Y los dejo solamente con esto último antes de despedirme. Porque es tiempo, dice primera de Pedro 4, 17 al 19, dice, porque es tiempo ahora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, que Dios me los bendiga. Ha sido, perdón. Accidente tecnológico ahí, pero bueno, no hay problema. Se cayó todo esto. Tranquila, menos mal que se cayó fue al final. Bueno, gracias. Sí. Gracias, amor. Ya voy aquí a poner a todos aquí. Y para rematar, $5. Bueno, gracias a todos. Hermano, ahora sí, discúlpenme que se me cayó todo esto que tenía aquí. Se me enredaron los cables, pero bueno, yo estoy segura de que esta palabra en el nombre de Jesús llegará con poder hasta donde Dios quiere que sea y no regresará al vacío en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los amo en el amor de Cristo y los bendigo con toda bendición del cielo. Ha sido un honor estar con ustedes. Llegó, gloria a Dios. Yo sí, en realidad muy satisfecho, Pastor Luis Mejía. Pablo, le saludo a mi amada profeta desde acá de Guayaquil, Ecuador. Bendigo a todos los ministros, en realidad una poderosa palabra, todo este rema que ha soltado la profeta y quienes también han venido participando. Yo creo que estamos en la misma unción, estamos en el mismo espíritu, que es el tiempo del arrebatamiento y que tenemos que estar muy conscientes de cuál es el tiempo que estamos actualmente, ¿no? Ayer también estuvimos hablando sobre la integridad y eso es lo que tenemos que cuidar cada uno de nosotros, que es nuestro testimonio. En realidad, muy privilegiado de tener esta conexión de naciones en la cual estamos con un simple propósito, ¿no? De poder
nosotros dejar, o sea, el tiempo que Dios ha hecho en este tiempo es dejarnos a todos por igual. Dejar las investiduras, dejar los títulos, dejar todo completamente y ponernos en un nivel de hacer, sacarnos las vendas de nuestros ojos y hacer que el que ordene nuestros pasos sea la palabra de Dios. Como siempre he dicho, y como ayer lo decía, a veces también un poco fuerte en las cosas, que no es fácil hablarle a un pastor, porque a veces el pastor, ustedes me comprenden, qué es lo que quiero entender. Y entonces es un poco difícil decirle al pastor, estás haciendo mal. Mira, amado, si que tú no tienes una amistad, una confianza. Antes de entrar a la conferencia estaba hablando con un amigo pastor de la península de Santa Elena, de allá de la Libertad. Muchos pastores han sentido y meterse en el espíritu con el tema del ayuno de los 7 días que estamos moviendo, este ayuno de 7 días, porque en realidad es una guerra espiritual y a partir de este ayuno el pastor se quebrantó cuando en realidad no estaba predicando, simplemente comencé a fluir con lo que Dios iba poniendo y Dios lo ministró con la palabra que Dios puso en ese momento para compartirle la visión, este sentir que Dios puso, porque aquí no estamos hablando de ministerio, no estamos hablando de nada, simplemente queremos exaltar es el nombre de Dios a quien nos debemos, ¿no? Y a quien entregó a su Hijo para morir en la cruz. Y en realidad nos sentimos muy privilegiados de recibir todo este rema que viene, es un maná fresco que viene del cielo, que a veces lo sabemos, pero a veces nos quedamos con la boca callada porque a veces decimos, si hablamos fuerte las ovejas se van. ¿Y qué hacemos después? Enseguida pensamos en la ofrenda y se está pensando en la iglesia, pero no. Yo siempre he dicho que soy Luis Clemente Mejía Fabre, y cuando yo me presento digo soy Luis Mejía Fabre porque tengo un nombre y 2 apellidos, tengo un apellido paterno y tengo el apellido materno. No soy solo Mejía, también soy Fabre, porque mi madre, gracias a mi madre, también estoy acá. Entonces, y tener ese ramillete de flores que vemos en pantalla, porque es una honra tener pastoras. Para algunos pastores a veces están opuestos a que las pastoras estén predicando. Son tantas cosas, ¿no? Que gracias a esta tecnología tenemos para poder hablar y testimoniar. Yo voy a pedir excusa, me voy a excusar con todos. Tengo que retirarme porque a las 5 del punto tengo otra conexión, porque estamos moviendo este ayuno y oración para las naciones y cerrando con un clamor. Este ayuno, mis amados pastores, aprovechando la oportunidad, va a tener una franja horaria, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es decir, que a partir del viernes 1 de mayo hasta el jueves 7, el horario del ayuno va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 15 horas local. En este caso, allá donde mi hermano, el pastor Juan Carlos Mejías, sería hasta las 4 de la tarde. Hay una hora de diferencia, creo, con Panamá, con Venezuela. En todo caso, mis amados, hago extensiva esta invitación que ya ayer la publicamos y la volvemos a publicar el día de hoy para aquellos hermanos que recién se conectan el día de hoy. Inclusive a mi amado pastor Char, que está allá en Quito, en la ciudad de Quito, 8 horas de aquí de Guayaquil, para que tenga una diferencia de la franja horaria. De Guayaquil a Quito son 8 horas de viaje, pero estamos cerca conectados en el mismo espíritu en este momento, a través de esta conexión y magnífica de lo que es el Zoom. En todo caso, mi pastor Char, es una bendición tener la conexión. De pronto, mi amado pastor César Gómez le puede pasar mi número al pastor Char para que lo tenga y de pronto podamos conectarnos. Tengo algunos amigos pastores allá en Quito, algunos pastores allá en Quito conocidos, tengo algunos hijos espirituales en Quito. Yo frecuentemente viajo a Quito a hacer obras la calle, que es lo que me apasiona a mí, ayudar al indigente, levantar al drogadicto, al alcohólico, y ese es el ministerio que nosotros movemos. Porque yo digo siempre, la necesidad no está en las 4 paredes, la necesidad está fuera, en las calles. Ya nuestras ovejas las estamos